Buen día. En esta presentación trabajaremos el concepto de Estado. Es desarrollada por el docente Elkin Forero Arias. Eh, Hay tres temas que vamos a trabajar en esta presentación, el cual es el concepto de Estado, la evolución del concepto, los elementos que los teóricos franceses clásicos determinan que está compuesto el Estado y las formas más comunes de Estado. En cuanto al concepto de Estado, hay que decir que hay nociones del mismo desde la Edad Antigua. En Grecia y en Roma encontramos algunas nociones de este concepto. Sin embargo, es en el siglo XVI cuando pues el concepto evoluciona y pues tiene un- muchas de las características de lo que lo conocemos en la actualidad. ¿Qué pasa en el siglo XVI? En el siglo XVI, la mayoría de poderes están concentrados en los reyes. Los reyes tienen todos los poderes. Ellos vemos que en todos los diferentes territorios gobiernan y hacen, pues, digamos, lo que ellos desean. En este entonces se empieza a hablar de la necesidad de separar ese poder del rey, del monarca, a un poder institucionalizado, a un poder diferente del rey. Entonces empieza a separar de la persona que ejerce el poder del poder mismo. Eh, entonces, en este siglo XVI se empieza a hablar de este concepto y se empieza a crear este concepto de Estado. Ya encontramos, digamos, empezar a evolucionar en diferentes momentos, pues, de acuerdo a cada una de las sociedades, pero encontramos ya en el siglo XVIII, hacia finales del siglo XVIII, con pues, la independencia de Estados Unidos y con la Revolución Francesa, encontramos pues, las características de un Estado moderno, eh, donde pues empieza a hablar de la división de poderes, que todos los poderes no pueden estar en la misma persona. eh, Se habla de un poder distinto al poder del rey, se habla del poder del pueblo. Entonces empezamos a tener una evolución del concepto y pues esta independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa dan pie para que en el siglo XIX se empiece a desarrollar pues estos procesos de independencia de los estados latinoamericanos y ya pues posteriormente se empieza a expandir pues por todo el mundo. En la actualidad encontramos que pues la mayoría de estados tienen pues, concebimos y dividimos el mundo en estados. Y pues digamos que esta fue la evolución de este concepto. Pero eh, ¿cuáles son los elementos y cómo podemos hablar de un Estado en la actualidad? ¿Qué tiene que tener ese Estado? Hablamos de tres elementos: territorio, población y poder político. Cuando hablamos del territorio, es ese espacio reconocido por los demás estados que tiene unas fronteras delimitadas donde se asienta esa población y ese poder político. Cuando hablamos de la población, son esas personas que se instauran dentro de este territorio y eligen ese poder político. Y pues ese poder político o autoridad pública es la que ejerce su poder sobre la población y dentro del territorio. Tiene tres características: tiene una personalidad moral, es soberana, es decir, los demás estados reconocen su poder dentro de su estado y dentro del estado no hay un poder superior. Y además, pues está dentro de los límites del derecho. Eso digamos que son los tres elementos clásicos que conocemos del estado. Si configuramos esto, podemos hablar de que existe un estado. Y finalmente hablaremos de las formas de Estado. Entonces hablamos del Estado unitario y del Estado federal. En el Estado unitario encontramos un centro de poder político, unas autoridades únicas. Encontramos un solo ejecutivo, un solo parlamento, un solo sistema judicial. Autoridades únicas para todo el Estado, una sola constitución para todo el Estado, leyes para todo el Estado. Ejemplo clásico del Estado francés, y pues Colombia es un Estado unitario. Estado federal, encontramos, digamos que son varios estados que se unen para formar un gran estado. Ejemplo clásico, Estados Unidos. Si bien hay una constitución para todo el estado y unas leyes para todo el estado grande, los estados pequeños conservan autonomía, conservan ciertas facultades, conservan, por ejemplo, su constitución, conservan sus leyes, conservan su sistema judicial. Esas como las diferencias entre uno y uno. Ejemplo clásico, como les decía, del Estado federal, pues el Estados Unidos. Y pues eh, eh,
digamos, a nivel Latinoamérica podemos encontrar a Venezuela, a Argentina como estados federales. Eh, Esto pues era lo que queríamos trabajar en esta presentación, conceptos básicos de lo que es el Estado, pues para ya adentrarnos después en otros temas como sistemas de gobierno y pues lo que es una constitución.